Dice la palabra que nos tiene escondido en el hueco de su mano y de que de su mano nadie nos podrá arrebatar porque Él es quien nos sostiene. Dios es un Dios que hace todo perfecto. Dios es un Dios de esperanza y de propósito. Tu familia tiene victoria en el nombre de Jesús porque estamos en las manos correctas. Esta iglesia tiene victoria en el nombre de Jesús porque estamos en las manos correctas. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Me gustaría que compartas con alguien que tiene cerca el título de la predicación en esta mañana, y es: estamos en las manos correctas. Estamos en las manos correctas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, gracias por esta mañana. Permite que tu palabra en esta mañana nos hable, Señor. Abrimos nuestros corazones para recibirla, nuestros oídos para escucharlas y nuestras mentes para entenderlas. Obra en medio de este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias. Usted se pudiera sentar. Estamos en las manos correctas. Hay una historia que yo creo que usted ha escuchado y la voy a hacer bien breve, pero me gusta compartirla siempre cuando toco este tema. Hay un avión donde en la primera fila está sentado un niño de aproximadamente 10 años pegadito a su ventanilla. Y a su lado una señora sorprendida de que ese niño estaba solo. No había nadie que lo estuviera acompañando en pleno vuelo. La señora, bien sorprendida y preocupada, le pregunta al niño: ¿estás solo? Y el niño le responde: no, estoy con mi papá. La señora no entiende nada, pero no decide seguir preguntando. Y en pleno vuelo sienten un estruendo muy fuerte de la parte derecha, justo donde estaban ellos sentados y el niño estaba en la ventanilla. Cuando la señora mira y alcanza a mirar, había explotado uno de los motores del avión. De repente los asistentes de vuelos estaban pasando por todo el avión asegurándose de que todos estuvieran en sus puestos y calmados. Y la señora empieza a ponerse nerviosa. Como es lógico, había explotado un motor del avión. Y en ese momento, no sabemos si tenía fe o no, empezó a cerrar sus ojos y a orar. Y ella por dentro estaba orando: ay, Dios mío, si tú realmente existes, que no se caiga el avión. Las noticias están muy graves. Hay muchos aviones que se han caído, que no se caiga este. Y en plena oración rústica siente una mano delicada y una voz bien dulce que le dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Estamos en las manos correctas. Cuando ella abre sus ojos, la persona que le estaba diciendo era el niño con una sonrisa inocente en sus labios. Y el resto del vuelo, que fue bien turbulento hasta que pudieron aterrizar, el niño sostuvo su mano todo el tiempo con una paz tremenda. Cuando llegaron a tierra, todos aplaudieron. Ella, bien contenta, estaba incluso hasta llorando de la alegría y la emoción de que pudieron llegar a tierra. Pero cuando mira a su lado, el niño estaba tranquilo, sentado esperando que le dieran la orden para poder bajarse del avión. En ese momento, toda eufórica, ella le pregunta: ¿cómo tú pudiste mantener la calma y darme calma a mí también en este momento tan duro? Y él dijo: sencillo, yo le dije que estábamos en las manos correctas porque el piloto es mi papá. Lo importante en una vida turbulenta como la que todos llevamos es entender que si estamos en las manos correctas, todo irá bien. Ejemplos en la Biblia tenemos de sobra. Me encanta el ejemplo de José. José no había hecho nada malo para que sus hermanos les vendieran. No hizo nada malo para que Potifar lo metiera en una cárcel. No hizo nada malo. Parecía que aunque estuvo en buenas manos, no pudo aprovechar la oportunidad. Pero estaba en las manos correctas. No estaba en buenas manos, estaba en las manos correctas, que eran las manos de Dios. Y en el momento oportuno Dios le ubicó en el palacio. Me gusta como David fue uno de los otros ejemplos de alguien que estaba en las manos correctas. Samuel, con toda la sabiduría que tenía y le caracterizaba, estaba en busca del siguiente rey, porque la persona que Dios le había mandado ungir había fallado. Y a sus ojos parecían que todas las demás opciones, que eran los hermanos de David,
eran las buenas. Pero Dios le repitió a Samuel hasta que llegó a David: no es lo que tú ves, porque tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y en el momento oportuno David se presentó delante de Samuel y fue ungido como futuro rey de Israel. ¿Por qué? Porque David estaba en las manos correctas. Ahora usted lo sabe, pasaron 15 años para que David llegara desde ese momento hacia el trono. 15 años donde hubo batallas, donde hubo persecución y donde hubo un desierto. En esos momentos duros, ahora nosotros lo leemos y decimos: wow, como Dios guardó a David. Pero ¿cuántas veces no podemos ver en los Salmos un David confundido y atribulado en su corazón? Porque aunque sabía que estaba en las manos correctas, habían cosas a su alrededor de que él no podía entender y controlar. Hay otro ejemplo en la Biblia que me encanta, es el ejemplo de Daniel. Daniel sabía en las manos que estaba. Aun cuando había un edicto del rey que le decía que no podía orar, abrió sus ventanas y, como siempre tenía de costumbre, mirando hacia Jerusalén, elevó su oración. Eso le costó, usted lo sabe, ir al foso de los leones, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en las manos correctas. Nosotros estamos en las manos correctas. Estamos en las manos de un Dios que no se le va a un detalle. Estamos en la mano de un Dios que envió a su Hijo, siendo semejante a nosotros, para morir en una cruz y darnos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Estamos en las manos correctas. Estamos en las manos correctas porque en esa cruz se decretó victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el diablo, sobre toda maquinaria del infierno y de las tinieblas. Nosotros tenemos victoria porque estamos en las manos correctas. Pablo, el apóstol Pablo decía, un hombre que había padecido tanto por haber servido la causa de Cristo, dijo: ciertamente sé que estas leves tribulaciones momentáneas no se comparan en nada a la gloria que en nosotros ha de manifestarse en el día tan glorioso donde nos encontremos con Jesucristo. Estamos en las manos correctas. Déjame confesarte algo, mi esposa lo sabe, llevo 15 días sin dormir porque yo quería ser coherente y es un día de apreciación pastoral. Llevo 15 días sin dormir, se lo prometo. Terminé el mensaje viajando de West Palm Beach para acá. Manejando fue que terminé el mensaje. Pero hay algo que me gusta y es lo que quiero compartirles en esta mañana. Hermano, estamos en las manos correctas porque Dios no se equivoca. Nuestras vidas, cuando están en las manos de Dios, que son las correctas, tienen un propósito y un sentido. Pastores, sus trabajos y su sacrificio no es en vano porque hay un propósito, porque ustedes están en las manos correctas. Todo el esfuerzo que han vertido en esta congregación no es en vano porque ustedes están en las manos correctas. Hay victoria y hay esperanza porque estamos en las manos correctas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros convencernos que aunque estemos en las manos correctas, lo que estamos atravesando es para nuestro bien? Aun cuando en medio de tribulaciones o problemas diarios que todos tenemos podamos estar dudando o podamos estar preocupados. Me encanta que en 1 de Pedro capítulo 2 el apóstol Pedro nos da una pincelada de 2 bendiciones que recibimos cuando nosotros aprendemos a confiar en las manos que Dios nos ha puesto, que es en sus manos. Dice la palabra que nos tiene escondido en el hueco de su mano, y de que de su mano nadie nos podrá arrebatar porque Él es quien nos sostiene. Dios es un Dios que hace todo perfecto. Dios es un Dios de esperanza y de propósito. Y nosotros somos el mejor ejemplo de eso. Hay 2 bendiciones que quiero compartir contigo. Y la primera de ellas es que cuando estamos en las manos correctas, hay seguridad. Hay seguridad. Si usted lee conmigo el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2, dice: mas vosotros sois. Y me quiero detener ahí. No es que vamos a ser. No es que cuando seamos glorificados, cuando suene la trompeta o vayamos a la presencia de Dios seremos. No es que somos. ¿Qué cosa? Usted lo tiene. Usted se lo sabe. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, como judío y conocedor de lo que estaba diciendo, si lo analizamos solo un poquito, nos damos cuenta que esas bendiciones que Pedro estaba nombrando eran las bendiciones que Dios le había dado a Israel. Ellos eran el linaje escogido. Dios había escogido el linaje de Abraham. Ellos eran la nación santa porque Dios los había constituido un pueblo para Él. Tenía un pacto con ellos. Ellos eran el real sacerdocio porque Dios los levantó como una luz en medio de tantas tinieblas que les rodeaba.
ellos eran los responsables de anunciar las virtudes de aquel que los había llamado. Pero Pedro, ahora entendiendo que estábamos en un nuevo pacto, bajo un nuevo pacto hecho de sangre por el sacrificio perfecto de Jesucristo, nos recuerda cuál es nuestra posición en Dios. Y es una posición de seguridad. Nosotros no tenemos que dudar de lo que ya somos en Dios. Yo quiero que usted tenga eso siempre bien presente. Nosotros somos hijos de Dios. Somos herederos de mejores promesas, dice el escritor a los hebreos. Nosotros somos un linaje escogido. Porque en el momento que dejamos que el Espíritu Santo entrara en nuestro corazón y cambiara, Dios no solo nos transformó a nosotros, sino que también trabaja con nuestra familia. Porque Dios es un Dios de propósito y Dios es un Dios de familia. Por eso quiero animarte, si tienes familia que no conoce al Señor, sigue orando. Dios es un Dios de propósito. Tú estás en las manos correctas. En las manos de Dios tu familia también está. Y Dios tiene un propósito para tu familia. Somos real sacerdocio. El libro de Hebreos lo revela, pero me encanta como lo dice Pedro. Somos real sacerdocio. Somos nación santa escogida para Dios. Porque es nuestro privilegio el poder entrar delante de la presencia de Dios sin tener que sacrificar un animal, sin tener que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque el velo del templo se rasgó ese bendito día donde nuestro Redentor murió en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener libre acceso de ir delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de poder presentar nuestra ofrenda directamente delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 nos anima a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto diario. Nosotros tenemos la posibilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos un propósito, porque Dios es quien nos sostiene con su diestra de justicia, y en sus manos, que son las correctas, hay propósito. Déjame recordarte algo: cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, en las manos correctas, hay un propósito para nuestras vidas, para nuestra familia. No estamos aquí en vano. No estamos aquí para llenar una banca en la iglesia. No estamos aquí para poder solo diezmar y ofrendar. Estamos aquí porque Dios nos ha traído con un propósito de salvación, de esperanza y de vida. Primeramente para los que tenemos en casa, pero también a todas las personas que podamos alcanzar. No necesitamos predicar en un púlpito, no necesitamos tocar un instrumento. Todos somos reyes y sacerdotes, que un día reinaremos con Cristo, sí, amén. Pero aquí también tenemos una misión de alcanzar a aquel que se ha perdido y decirle: Dios lo hizo conmigo, pero también lo puede hacer contigo. Porque esa es nuestra responsabilidad. Hay seguridad. Hay seguridad para que la usemos en los momentos donde quizás sintamos que podemos desfallecer. Tenemos que recordarnos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros quiénes somos en Cristo. No podemos dejar que los dardos del enemigo a nuestra mente nos limiten, nos depriman, nos hagan sufrir, nos hagan desfallecer. Tenemos la bendición de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la seguridad que, como dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni peligro, ni espada, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos seguridad. Y también tiene seguridad el propósito con el cual Dios nos ha puesto aquí. No estamos aquí por coincidencia. No estamos aquí porque era la iglesia que más cerca nos quedaba, o era el pastor que más lindo predicaba y nos gustó. No estamos aquí por eso. Estamos aquí porque Dios nos ha traído con un propósito. Déjenme decirles algo: los pastores que ustedes tienen no están aquí porque fueron los que salieron en una elección. Dios los puso aquí con un propósito de pastorear esta grey, de poder hacer como Él hizo, que deja las 99 y va al que se pierde y lo trae de nuevo al redil. Ese es el propósito de un pastor. Y le damos gracias a Dios porque sus pastores están cumpliendo bien esa misión. Pastores no están aquí por gusto. Hay un propósito de Dios que sigue. Y hay una seguridad que si Dios es el que llamó, es el que capacita, es el que provee, es el que sostiene. Y es el que les ayuda a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los pastores que le regaló? Hay seguridad. Pero la segunda bendición es la que más me gusta, que es que en las manos correctas hay victoria.
No sé si ustedes pueden decir conmigo, hay victoria. Versículo 10. Versículo 10 de Primera de Pedro capítulo dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia de Dios. Y solo eso quiero agregarle lo que dice en el versículo 25, que dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas, refiriéndose Pedro a Jesucristo. Hay victoria en el nombre de Jesús sobre toda oposición, sobre toda enfermedad, sobre todo obstáculo y sobre todo intento del enemigo. La Biblia nos revela a un Dios de victorias. Dios no ha perdido ninguna pelea. Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Dios siempre nos lleva, como dice Pablo, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, recuerda que dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque en esa cruz la sangre que se derramó nos dio victoria sobre la enfermedad. Y dice la palabra que aún sobre la muerte no puede detenernos. Quizás nuestro cuerpo físico, como decía el apóstol Pablo, se va desgastando, pero nuestro espíritu se renueva en Dios. Porque somos llamados hijos de Dios y hay victoria. Hay victoria no solo sobre la enfermedad, sino sobre todo ataque del enemigo. El diablo lo único que puede hacer es intentar atacarnos, merodeando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no puede tocar a un hijo de Dios. Eso es algo que sabemos, pero necesitamos recordar. Tenemos victoria sobre todo intento de las tinieblas en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra iglesia. Porque recuerde, no estamos a la defensiva. El reino de los cielos es el que está avanzando y estamos arrebatando almas a las tinieblas. Por eso Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no iban a poder contener el avance de la iglesia. Nosotros estamos en victoria. Estamos en victoria en alguno de esos momentos incluso donde las situaciones no parecen favorables. ¿Cuántos ejemplos no hay en la palabra de situaciones que no parecían favorables y acabaron en victoria? Te voy a dar uno del Antiguo y otro del Nuevo. Me encanta el de Gedeón. Él creía que en el poder militar de la fuerza que había reunido estaba su victoria, pero Dios solo le entregó 300 hombres y obtuvo victoria. En el Nuevo Testamento me encanta el ejemplo del apóstol Pedro mismo, quien había negado a su maestro, a su mejor amigo, unos días antes. Dios le dio la posibilidad de una revancha. Se presentó él y el apóstol Juan también delante del concilio de los eruditos y les prohibieron seguir predicando el nombre de Jesús porque simplemente sanaron a una persona que estaba convaleciente en las puertas del templo. Y Pedro tuvo su oportunidad de revancha y dijo que ellos solo se iban a callar si los mataban. Y saliendo de ese lugar oraron y pidieron: Señor, danos fuerzas, danos de nuevo para poder seguir predicando tu palabra, para que el reino se siga extendiendo. Déjame decirte, nosotros estamos aquí, usted y yo estamos aquí en este lugar porque hay un propósito de Dios. Estamos a la ofensiva, hay victoria. Victoria no solo en el campo espiritual, sino también en el campo físico y terrenal en el que vivimos. Hay propósitos, hay proyectos, hay planes que siempre están en nuestro corazón. Déjeme decirle, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y cuando nuestros planes están alineados con los de Dios, no hay oposición que valga. Pastores, no hay oposición que valga al sueño, la visión y el propósito que Dios ha puesto en sus corazones. Sigan adelante, no importa las críticas, no importa los obstáculos, no importa la necesidad de permisos o de otras cosas. Hay victoria, porque el Dios que puso la visión, el Dios que puso el sueño, el Dios que puso el proyecto es el que lo va a financiar, es el que lo va a respaldar y es el que lo va a concretar. Cuando nuestros proyectos y nuestra visión están alineadas con la que tiene Dios, hay victoria. Porque recuerde, no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Estamos en las manos de un Dios que no improvisa. Dice su palabra, el mismo Jesús dijo que aún hasta el último de nuestros cabellos está contados. Jesús también le dijo a sus discípulos: si las aves del campo ni siembran ni ciegan, tienen sustento y alimento, ¿cuánto más no tú, que eres un hijo de Dios? Hay victoria
por encima de toda oposición. Y me voy a cansar de decírtelo, por encima de toda enfermedad, por encima de todo obstáculo, hay victoria en el nombre de Jesús. Tu vida, tu familia tiene victoria en el nombre de Jesús, porque estamos en las manos correctas. Esta iglesia tiene victoria en el nombre de Jesús, porque estamos en las manos correctas. Estos siervos que Dios ha levantado tienen victoria en el nombre de Jesús, porque están en las manos correctas. Le servimos a un Dios que es un Dios de victoria y es un Dios de propósito. Te lo recuerdo una vez más, nuestras vidas, cuando están en las manos correctas, tienen propósito y victoria. Entonces, ¿por qué hablar de esto un día que es de apreciación pastoral? Usted a lo mejor se lo pregunta. Yo me lo pregunté bastante, por eso estuve 15 días sin dormir. Y le soy sincero, no lo entendí hasta hoy en la mañana. Y le voy a responder por qué. Hay momentos en los que lo que necesita el pastor de la iglesia no es un abrazo y un pastor, estamos con usted. Hay momentos que lo que sus pastores necesitan son de sus oraciones. Hay momentos que es a la inversa. Hay momentos que no solo necesitan de sus oraciones, sino necesitan que usted le diga: pastor, estamos con usted. La carga pastoral, como le hablé al principio, le dije que no iba a hablar de eso de nuevo. Usted perdóneme, tuve que reincidir. Es pesada. La experimenté de los dos lados. Como hijo de pastores y como alguien que le servía a Dios. Es pesado. La cruz que todos llevamos es bien pesada. Imagínese la que lleva un pastor cargando con su alma y con la de todos nosotros. Recuerde que el escritor a los Hebreos nos dice en el versículo 7 del capítulo 13: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el fruto de su conducta e imitar su fe. En el versículo 17, dice un poquito más. Es un poquito más claro. Dice: obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso a nosotros. Iglesia, solo animarte. Es muy bonito reconocer la labor pastoral. Es muy bonito reconocer a nuestros pastores. Y yo sé que ustedes lo hacen, no los estoy regañando. Pero recuerde que esto es solo un día en el año, pero que necesitamos sostener a nuestros pastores el año entero. Y no le estoy hablando de sostenerlos económicamente, porque sé que ustedes cuidan de sus pastores. Sus pastores, como todos seres humanos, tienen necesidades emocionales. Tienen momentos donde necesitan sentir afecto. Ellos siempre lo hacen con ustedes. Ustedes siempre mantengan la reciprocidad de hacerles ver a ellos que ustedes le aman. Yo me he dado cuenta hoy en las 2 horas que llevo aquí que ustedes le aman. Y por eso les felicito. Créanme, no todos los lugares se nota que una iglesia ama a su pastor. Lo he vivido. Y les puedo decir que eso produce bendición. Porque cuando nos damos cuenta que no solo estamos en las manos correctas de Dios, sino que también Dios puso personas correctas para que cuidan de nosotros aquí en la tierra, que somos su iglesia, entonces nuestro trabajo es ser un equipo que sigue adelante. Nuestro trabajo es ser un equipo que alcanza vidas. Nuestro trabajo es ser un equipo que marcha adelante con la visión que Dios ha puesto en sus pastores, para que toda la gloria y honra sea del Señor, y para que Él pueda recibir nuestras vidas como una ofrenda y pueda mirar esta iglesia y pueda decir: ahí tengo una iglesia que me busca, que me ama y que predica mi palabra y que cuida de sus pastores también. Así que mi exhortación final en esta mañana es que recordemos que estamos en las manos correctas. Hay propósito de Dios para nosotros. Hay propósito de Dios para Casa de Bendición. Hay propósito de Dios para sus pastores, pero hay propósito de Dios para tu vida y para tu familia. Y si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a Cristo, déjame decirte, hay un propósito de Dios para ti también. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de pactos. Y si lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. Tu familia tiene un propósito en las manos de Dios. Estamos en las manos correctas. Recordemos que hay seguridad y victoria.
porque Dios siempre permanece fiel. Dice la palabra que Él no incumple ni una de sus promesas. Y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Me ponte de pie conmigo en esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Y yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú nos tienes en tus manos. Señor, sabemos que estamos en las manos correctas. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.